Muy probablemente a muchos de nosotros no nos guste el hecho de sentirnos vigilados, porque las personas que son constantemente observadas, eh, es una traducción que se puede entre líneas eh, entender como una falta de confianza. Sin embargo, nosotros desde que nacemos, somos observados y esa observancia, ese ejercicio de observarte y de cuidarte, es muy probablemente lo que te ha permitido a ti y a mí crecer y formarnos como individuos, desarrollarnos como individuos, como personas. La observancia o el saberse observado en todo momento, el saber que sobre nosotros hay una mirada activa, no algo abstracto, sino así como tú me estás viendo ahorita y me escuchas, y yo estoy viendo pues mi teléfono para hacer la grabación, me escucho y me veo. eh, el tener un sentido claro de lo que significa el ser observados nos ayuda como una de las muchas herramientas que podemos necesitar en nuestras vidas para apartarnos de cualquier tipo de vicio, de debilidad o de mala conducta. Inclusive, yendo un poquito a la agudeza de la idea, inclusive la observancia y el conocimiento de nuestros propios pensamientos que albergan, que recogen lo que realmente somos como personas. En este otro nuevo episodio de Refugio para el Alma, que venimos alimentando del libro de Proverbios, ya vamos por el capítulo 15, me quiero centrar hoy en el versículo 3, que dice: los ojos de Yahvé, o del Señor, están en cualquier lugar, observan a los malos y a los buenos. Me causa mucha curiosidad que hoy, buscando qué versículo iba a usar para justamente hacer un nuevo episodio, Refugio para el Alma, me salga esta lectura, esta palabra de Dios, porque anoche justamente con mi hijo hacíamos una reflexión de un librito que se llama Historia de la Iglesia, que tiene, bueno, la primera parte del libro, la mitad del libro es bíblica, la segunda parte es historia postbíblica de nosotros como comunidad cristiana. Es un libro muy interesante que heredé de mi abuelo y mi madre me regaló. Y justamente estábamos en el pasaje de cómo vivían los primeros cristianos y aparece la historia de dos personajes que están en el libro Los Hechos de los Apóstoles, llamados Ananías y Zafira. Lo lamentable de estas dos figuras es que no son recordadas de una manera muy virtuosa desde el punto de vista de la fe, porque este fue el matrimonio que trató de engañar a los apóstoles, especialmente a Pedro, cuando estaban en esta dinámica, en esta efervescencia de la fe, donde todo el mundo quería formar parte, sobre todo estos primeros cristianos, hacer comunidad y no sentían que nada fuera suyo. Entonces todos empezaron a vender sus bienes y el dinero íntegramente se lo entregaban a los apóstoles para que fuese distribuido de una manera equitativa según las necesidades de cada quien. Y este matrimonio vende una propiedad, pero se queda con la mitad o una buena tajada de la venta y entrega la diferencia. Y dan a entender, y aquí viene el problema, dan a entender que habían entregado todo. Y es ahí donde viene el gran problema, porque Pedro, más allá de molestarse por el hecho de que se quedaran con una parte, ellos pudieron haber dicho: vendimos esto, pero nos vamos a quedar con esto y entregamos esto. Pero el problema es que ellos intentaron engañar ciertamente a Dios a través de los representantes que Cristo había dejado legítimamente con poder y con autoridad para bueno, juzgar estas cosas. Y tanto fue así que a ambos les costó la vida ese mismo día, ese mismo momento. Entonces es importante no solamente saber que somos observados y que Dios no deja nunca de observarnos, que para su omnisciencia, omnipotencia, no hay nada en nuestras vidas que esté oculto a sus ojos.
Si nosotros logramos interiorizar eso debería darnos valor para poder enfrentar situaciones que en soledad no haríamos. Desde sentarte, por ejemplo, frente a un televisor en soledad y ponerte a ver pornografía o violencia, o tomar tu teléfono y empezar a coquetear con una persona estando casado, comprometido o comprometida. Desde esos pequeños detalles que parecen insignificantes y que muchos de nosotros hemos hecho, del chisme, por ejemplo, el juzgar mal a alguien, el deleitarnos de destruir la imagen a través de una difamación o de una calumnia sobre alguna persona, sin tener realmente las evidencias, y aunque las tuviésemos, siempre preguntarnos si realmente era necesario hablar de la vida de una persona que no está allí frente a ti para defenderse, para argumentarte o para explicar. Y que si al final esto no es sencillamente un acto ruin de maldad, de destrucción y de gran irresponsabilidad. También permite potenciar esta idea, maximizarla o interiorizarla con esta otra, con uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don del temor de Dios, que yo creo que le hace muy flaco. Yo no he conseguido a nadie recientemente, nadie cercano, que cuando va a explicar esto, lo primero que te dice es, eso no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios no es tenerle a Dios. Eso es como que yo diga, el sentir hambre no es tener hambre. El sentir frío no es que esté haciendo frío. O el que te mojes en la calle porque está cayendo agua del cielo no es que esté lloviendo. Si Dios no quisiera que en la palabra temor derivara en nosotros lo que realmente implica temor, que es miedo, creo que hubiese buscado otra palabra, el respeto a Dios, el amor a Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el lado? Yo mismo debo decirlo, que por no contradecir estos pensamientos, muchas veces lo he predicado así, pero me cuesta creerlo. O sea, al final me cuesta yo mismo convencerme de aquello. Porque ¿qué es el temor de Dios? Bajo esta óptica, hermano, que Dios te está viendo y que lo que está viendo no le gusta. Puede ser que no le guste, como pasó con Caín cuando hizo su ofrenda, como pasó con el pecado de David, con Betsabé, la esposa de Urías, como pasó con aquel pecado del rey Saúl cuando se quedó para sí unas pertenencias producto de la batalla que Dios le había explícitamente dicho a través de Samuel, el profeta, que no se debían quedar con nada. Y así, o de lo más reciente apostólicamente hablando, la negación de Tomás. O sea, la negación a creer en la resurrección del Señor. Prefiero, si no lo veo, pues Cristo no estaba ahí cuando dijo eso, y sin embargo se lo saca en cara cuando lo ve. Entonces, saber de observado, es decir, Dios está mirando algo en ti que no te gusta y eso va a generar consecuencias en tu vida. Primero te aparta de su gracia, primero te aparta de su amor, en el sentido siguiente: nada nos puede apartar del amor de Dios, para citar las palabras de San Pablo. Dios nunca nos va a dejar de amar, pero te apartas tú mismo de amarla, o sea, de amarle, rompes ese vínculo que, para que sea eficaz, tiene que ser bidireccional. O sea, Dios tiene que también ver en ti gestos de amor y de confianza hacia Él. O cuando te colocas una pulsera de amuleto, o crees un signo zodiacal, o de repente crees en el poder de la mente, y la mente tiene poder y atrae cosas positivas o negativas a tu vida. Cuando tú le dices a Dios que hay algo donde no lo necesitas, porque hay otra cosa que lo explica, o que también influye en tu vida de manera determinante, eso tiene que movernos un poco a la acción del temor de Dios. Si tú quieres paz en tu vida, lo primero que tienes que decidir, y yo estoy también en ese proceso, es aprender a abandonarte a la providencia y al amor de Dios. Entregarle tu vida a quien te la dio, porque nada ni nadie de las cosas que encontrarás en este mundo podrá explicar tu propia existencia y el por qué estás aquí. Dios te bendiga, nos vemos en la oración.